Es un gusto el día de hoy estar conectados y en el nombre de Cristo Jesús, yo digo que es un día bueno, es un día hermoso para alabarle, glorificarle y para que nuestro corazón se entone con el corazón de Dios a través de su palabra. Mi nombre es Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa y el día de hoy tenemos un tema tremendo que seguramente va a cambiar tu pensamiento y la forma en que vemos nosotros los tiempos actuales. El tema es apostasía, leyes y traición. Quiero hacer una oración para darle este tiempo la honra y la gloria a Dios. Padre Santo, examina tu siervo, quítale lo que no te gusta, pon fuego en mi corazón y que tu palabra fluya, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca y que mi boca sea hablando tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerte una porción de la palabra de Dios. Muchos le llaman el Génesis del Nuevo Testamento. Yo no estoy muy de acuerdo, pero sí trae la estructura del Nuevo Testamento desde la óptica o desde la vista de Jesús. Porque la honra y la gloria se la da Jesús. Y es precisamente el libro de Juan donde nos habla del inicio de todas las cosas, pero preponderando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho hubiese sido hecho. Está hablando de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio, vino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Estamos hablando de Jesús. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Fíjate, la luz verdadera alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Y Juan dio testimonio de Él. Entonces nosotros aquí estamos hablando, estamos viendo que Él era la luz a los hombres. Jesús vino a que nosotros resplandeciéramos y dice que habitó entre nosotros. Nosotros fuimos sacados de Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 lo dice. Que recibimos toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Él nos bendice. Nosotros estábamos en Él, salimos de Él, y cuando llegamos a la tierra, Dios preparó una luz, un resplandor para que nosotros brillásemos, para que toda la humanidad brillásemos. Recuerda que Jesús vino, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. De esta manera nosotros recibimos regalos, carismas, gracia, recompensa, gozo, gloria de parte de Dios. Y es lo importante, y quizá lo más importante, que tenemos la gran bendición de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos de Dios y llamarle Abinú, Abba Padre. Que necesitamos reconocer a Jesucristo, no necesariamente ya siendo judíos, sino con reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, nosotros pasamos a ser
también hijos de Dios. Él dice que Él es el primogénito entre todos nosotros. Pero hoy las cosas han cambiado drásticamente. Nosotros a lo largo de la humanidad, las cosas han cambiado. Ahora, estamos hablando, quiero que no te me pierdas, estamos hablando que desde Génesis, porque dice el mundo por Él fue hecho, desde Génesis estaba participando Jesús. Estaba ahí Jesús junto con el Padre, junto con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, estaban reordenando, estaban haciendo las cosas. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, es plural. Esto es algo muy importante. Entonces, y aquí Juan nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio era el verbo, era el logos, era la palabra es Jesús. Y cuando Él nos da esa bendición de ser luz y luego habitar entre nosotros, hacer tabernáculo con nosotros, poner su morada con nosotros aquí en el corazón, necesitamos nosotros reconocerle y así pasamos a ser hechos hijos de Dios. Nos igualamos o nos vemos dentro del pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo santo escogido por Dios. Pero hay una cosa, hay que aceptar a Jesús. Sin embargo, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos es tiempos finales, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces ha llegado el tiempo de la apostasía. Estamos viviendo una gran apostasía. Hemos tenido 3 capítulos de la apostasía y el capítulo de hoy habla de leyes y traición. Yo quiero hablarte detenidamente de esto porque involucra a los gobiernos del mundo, involucra al sacerdocio en la iglesia. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La mente de mucha gente se ha olvidado de Dios. Yo platicaba el día de ayer, qué increíble es que tú veas a un hombre de diferentes naciones, por ejemplo Estados Unidos, que hacen su juramento de presidente, que hacen su juramento y levantan la mano izquierda, fíjate, y ponen la mano derecha en la Biblia. Utilizan la Biblia encima de la Constitución. En México se hace jurando en la Constitución. Dice, prometo defender las leyes, la Constitución mexicana y las leyes que ella demande. Si así no lo hicieran, que el pueblo me lo demande. Nunca lo han demandado. Nunca ha sido encarcelado un presidente en México. Han traspasado las leyes. En algunos países sí. Unos juran en su Constitución, otros hacen juramento en la Biblia. La Biblia en muchos países, en el país más importante, más grande, más poderoso del mundo, el número 1, cifra su juramento del más alto nivel, del hombre más poderoso en la Biblia. Pone la Biblia encima de. Ahora, ¿lo cumplen o no lo cumplen? Dice que por la hipocresía de mentirosos tienen cauterizada la conciencia. Tú los ves después haciendo actos a favor de la perversión sexual, a favor de la pederastía, a favor del aborto. Están en contra de. Han falseado las leyes. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros prediquemos las doctrinas bíblicas. Esto es algo muy importante, es fundamental. Nosotros que somos hijos de Dios, porque una cosa es ser criatura de Dios, pero cuando tú reconoces a Jesucristo, entonces automáticamente pasas a ser hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué simple, qué sencillo puedes tú llegar a ser hijo de Dios.
reconociendo a Jesús como tu Salvador. Nos hace hermanos. A la vez es nuestro Dios y a la vez se humana con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la doctrina bíblica, la sana doctrina, la doctrina bíblica. Estamos en contra de todos los poderes oscuros que buscan introducir mentiras. Están de esta manera haciendo y accesando a la apostasía, induciendo la apostasía y engañando y desvirtuando la palabra de Dios. Esto es terrible, esto está pasando en la iglesia definitivamente, pero también en los gobiernos, en los reyes de la tierra. Esto procede de Satanás, y que el Señor lo reprenda, es el torcer la palabra. Manda dardos en contra de la fe. Recordemos que la palabra de Dios en Efesios 6 dice, cuando habla de la armadura, dice el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego. Cuando el enemigo ve flaquear tu fe, cuando no tienes fe, cuando estás dudando, dice la palabra que el que duda, pida fe a que se acrecente tu fe. Ahora va a ser probada la fe. Yo conozco mucha gente que dice, estoy viviendo de fe, pero quiero esto otro. Piden y piden y piden. Entonces no están viviendo de fe. Ahora, cuando nosotros vivimos de fe, es porque sabemos que Dios nos va a sustentar, va a usar a muchas cosas, o vamos a hacer un trabajo y nos va a bendecir de esta manera. La armadura, nosotros tenemos precisamente ese escudo, activar el escudo de la fe. Desde el Edén, el objetivo ha sido flaquear la fe. Le dice a Eva, come de ese fruto, come de ese árbol, y Eva dice, no, Padre Dios dice que no coma de él. No, ¿cómo? O sea, le flaqueó, le cambió, le torció, le mintió. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto en la época actual, con la gente actual? Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el cual cegó el entendimiento, el Dios de este siglo. El Dios, y dice Dios con minúscula. El Dios con minúscula, que se refiere en Efesios 2:2, dice el príncipe que tiene la potestad del aire. Él cega, lo que hace es cegar el entendimiento. La gente se obnubiliza, la gente se pervierte, la gente tiene pensamientos, tiene pesadillas, tiene otras cosas y no lo entiende. Hay una lucha en la mente. Jesús nos dijo y nos habló claramente que íbamos a tener esa lucha, que el campo de batalla iba a ser la mente, que no nos angustiáramos, no nos preocupáramos aquel que nos quisiera matar, que nos preocupáramos en nuestros pensamientos. Nosotros hablamos el día de ayer, dice, te alabaré en el espíritu, pero también en el entendimiento. Te cantaré, dice, oraré en el espíritu, pero también en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también en el entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a tener la mente de Cristo. Judas, uno de los libros más pequeños, es un solo capítulo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué fueron destinados? Porque no quisieron, porque conociendo a Dios no le glorificaron, porque se envanecieron en su necio entendimiento, porque se enturbiaron, porque el Dios de este siglo pervirtió, y entonces son usados. Mira, Satanás, y que el Señor lo reprenda, ofrece dulces, ofrece poder, ofrece cosas y lo cumple, porque esta es la realidad, lo cumple. Y no te digo para que lo busques, sino porque pone trampas y la gente cae.
¿Qué es pues la apostasía? También hay hombres, dice, que se han infiltrado y que han puesto una modernidad. Hoy le llaman la nueva normalidad. Y yo te explicaba hace tiempo, en una prédica anterior, que ya fue declarado o decretado legalmente, porque un decreto es un acto legal por una autoridad institucional. Ya fue decretado el nuevo orden mundial. Ellos le llaman o nueva normalidad o le llaman nuevo orden mundial. Esto ya está y sale de Europa. Sale de Europa. Durante este tiempo se ha estado conteniendo a esas élites o esos grupos que se mueven en la oscuridad, que han infiltrado doctrinas de demonio, que han pervertido las leyes de los hombres que surgen de las leyes de Dios. Y esto es lo que te voy a explicar con lupa. Mira, la palabra apostasía viene de apo, en griego. Apo quiere decir fuera, estarsis, colocarse fuera. Tú estabas adentro, el Señor te trajo adentro, el Señor te guió hacia adentro, Él vino por ti, Él te trajo, Él quiere bendecirte, conoces o sabes de Dios o has escuchado de Dios y estás adentro, pero después abandonas. Apo, fuera, estarsis, colocarse, te colocas fuera. También es abjuración. Lo que juraste vas en contra de esto. Es una deslealtad. Y es en latín es defectum. Defectum quiere decir defección, deserción, defecar, que echas fuera lo que no sirve. ¿Suena feo? Pero este es el origen de la palabra apostasía, defectum, deserción. Esto sería que te vas fuera, que dejas todo, que dejas los principios. Ahora, la deserción a veces es a la iglesia, pero también a veces es al matrimonio, también a veces es a los hijos, también a veces es al país que sirves, también son a tus principios, a tu trabajo. Esto también es apostasía. Por eso hoy lo vamos a ver desde un punto de vista leyes. Pero cuando nosotros decimos salirse de las leyes, es inicialmente salirse de las leyes divinas de Dios. Mira, hemos escuchado que las leyes surgen del derecho romano, hemos escuchado que las leyes son diferentes de Estados Unidos a México, pero vamos al origen de todo esto. Dios es la primera y la máxima autoridad. Dios es el que instituye las leyes, los códigos, los decretos, los reglamentos, los estatutos y estatutos perpetuos. Dios los pone y están escritos en la palabra de Dios para que nosotros lo tomemos. ¿En donde dice? Fíjate, lo primero que Dios hace, pone reglas al universo. Reordena el universo y pone tiempos y medidas a partir de la creación del mundo y después del reordenamiento del mundo. Viene a poner el orden. Dice en versículo 2 de Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios empieza a poner el orden. Empieza a moverse en medio de todo y las tinieblas quedan sepultadas. Después en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces lo primero que hace Dios es bendecir. Fíjate, la bendición de Dios te llega o te hace a que tú tengas esa bendición, pero con orden, pero de manera correcta y adecuada. Y les dice, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Estas son bendiciones, pero también son órdenes, también son leyes, también
Es un reglamento que Dios te está dando desde el principio. ¿Qué vas a fructificar? La gente tiene que dar fruto. Si la higuera no da fruto, es quitada afuera. Si tú no llevas fruto, eres quitado, eres quemado, vas para la hoguera. Tú tienes que multiplicarte. Dios te da talentos. A todo mundo Dios le ha dado talentos y tú los tienes que multiplicar. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos la bendición de tener talentos, de tener dones, de tener gracia que viene de parte de Dios. Tenemos que llenar. Y Adán le da dos bendiciones especiales: sojuzgar y señorear. ¿Por qué? Porque después, cuando bendice a Noé, ya no le dice sojuzga y señorea. Ya no. Esto ya no se lo da al hombre. Esto lo retiene Dios y el hombre tiene que recurrir a un sacerdocio para pedir el perdón de Dios. Cuando llega Jesús, ya instituye Jesús los que sojuzgan y los que señorean. Y Jesús, junto con los apóstoles y los profetas, empieza a poner toda esta reglamentación que está escrita en Efesios para fundamento de todo. Y Dios, precisamente ahí en Génesis, prohíbe comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Y por qué lo prohíbe? Mucha gente dice, que Dios es egoísta. No, ¿sabes qué? Porque el conocimiento tiene que llegar de parte de Dios. El conocimiento te tiene que llegar de parte de Dios. Y tú quieres buscar el conocimiento en el bien y el mal, probando y tentando. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Adán era un hombre que usaba toda su inteligencia, toda su sabiduría. Y su conocimiento venía directamente de Dios. No necesitaba el árbol de la ciencia. Hoy tú andas buscando, o mucha gente anda buscando, o andamos buscando en filosofías, estamos mordiendo el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, cuando ya había leyes ahí en el Edén de que esto no debía de ser. El conocimiento nos tiene que llegar de la bendita palabra de Dios. Ellos tenían que multiplicarse y por esto Dios en ese momento funda lo que es el primer matrimonio. Dice que varón y hembra los creó. Varón y hembra. El conocimiento vendría a ser solo de Dios. Ahí le dice Eva, yo soy varona porque del varón fue tomado. Dios pone reglas y le dio al hombre, y el hombre comete pecado, olvida las leyes y cae. En el Edén cayeron. Dios perdona, viene un castigo y lo expulsa del paraíso, porque el paraíso era un lugar lleno de santidad. El Edén, jardín de Adán, era lleno de santidad. Y sigue la comunión con Dios. Se vienen haciendo leyes en la tierra, mismas que el hombre no cumple. Fíjate, muchas veces nosotros decimos que hay leyes y que hay leyes más antiguas que la Biblia. Nos hablan del Código Hammurabi, que fue en 1750 a.C., las leyes de Capadocia, las leyes mesopotámicas y muchas leyes que están escritas. La escritura más antigua es la escritura cuneiforme, ya como escritura, no como jeroglífico, no como signos. Ahora, en Egipto también había leyes. Y esto es antes de que se escribiera la Biblia. Pero quiero decirte algo, cuando el hombre peca y cae, las leyes que se conocen más antiguas, las leyes orales que se conocen más antiguas, son las leyes noágidas, de Noaj. Noé en hebreo se dice Noaj, y son leyes noágidas. Y estas leyes fueron torcidas. Dios hablaba con Noé y le da esas leyes. Es la prohibición a la idolatría,
el adulterio, la ley número 2, el adulterio y el incesto, la ley número 3, el asesinato, la ley número 4, la blasfemia, la ley número 5, el robo, la ley número 6, la injusticia social, y la ley número 7, consumo de animales y seres vivos, los comían vivos. Entonces todo esto existe antes del diluvio. Nosotros vemos en Génesis 6, versículo 9, donde Dios ya empieza a escribirle y a dictarle ya, me estás entendiendo, así debe de ser. Pero dice la palabra que todo su pensamiento del hombre en Génesis 6 era de continuo solamente para el mal. Habían pervertido. Entonces las leyes tan sencillas, las leyes noágidas que habían sido dadas y traspasadas verbalmente, oralmente, y que están inmiscuidas en la palabra de Dios, y que era el concepto de santidad de Noé. Noé es descanso, consuelo y paz. Noé, el agrado de Dios. Entonces, cuando llega el hombre a ese punto de perversión, de un pensamiento continuo al mal, Dios lo que hace, inunda la tierra. Después de esto, nosotros leemos en el pueblo de Dios, leemos que rescata Dios a Abraham, y hay leyes abrámicas. Esas leyes abrámicas a Abraham le va dictando ciertas reglas, y Noé, cuando Abraham tiene 60 años, es cuando muere Noé. Y Noé, seguramente, esto lo dice la tradición, pero esto no lo dice la palabra de Dios, pero algo apareció en Abraham, esas reglas, que él se da cuenta de la idolatría, y que va y destruye todo, y que va y que sale y dice: vete de tu casa y tu parentela. Y la palabra de Dios nos habla que la familia de Abraham era una familia que servían a dioses ajenos. Entonces nosotros tenemos también ya el concepto de leyes abrámicas. Y ya cuando se conforma el pueblo de Dios en el desierto, ya cuando salen de Egipto, entonces ya empiezan las leyes mosaicas, y está el orden ya de escribir la ley. ¿A qué va todo esto? El título es Apostasía, Leyes y Traición. El hombre ha traicionado una y otra vez las leyes dictadas, escritas, habladas, dichas, decretos, ordenamientos por Dios. Fíjate que las leyes mosaicas se dividen en varios, y es muy interesante. Hay códigos de alianza, por ejemplo, en Rubén y Manasés, cuando eran hijos de José. José deja de ser parte de la tribu, y entonces hace una alianza, y ahora es Rubén y Manasés. Efraín y Manasés. Y después de esto se hace una alianza con las tribus de Rubén y Manasés, y ellas se quedan antes de entrar a la tierra prometida. No entran, pero hacen una alianza de que tú nos vas a defender y nosotros te vamos a defender. Hay leyes culturales donde se permite el matrimonio en diferentes tribus, porque había un celo, nada más mis hijas con mis hijos y nada más. Pero ya empiezan a mezclarse el pueblo de Dios de diferentes tribus, y entonces ya hay códigos culturales, hay códigos sacerdotales donde se escribe la fiesta, el orden de la fiesta, cómo va a ser, qué van a comer, todo eso. Está el decálogo del Sinaí, que conocemos como los 10 mandamientos. Y después este decálogo viene siendo el Deuteronomio. En cuestión de texto hay algunas diferencias, pero eso es algo muy importante. Y luego está el decálogo de rituales, de los animales, de cómo va a ser todo el ritual. Hay código de santidad, y también hay muchos
muchos más. Te estoy dando solo unos ejemplos de las leyes, cómo están cuidadas. Durante 40 años el Espíritu iba dándole a Moisés toda esta sabiduría, todo este conocimiento. Quiero decirte que son 613 leyes escritas en la Biblia, escritas en el Pentateuco, en las leyes mosaicas. Los castigos eran lapidación, cremación, estrangulación, flagelación, destierro, los ponían en una hoguera y era contra el adulterio. Esto era terrible. También ya fuera hombre y mujer, y hombre y mujer, cuando había relaciones del mismo sexo o cuando había una situación de perversión, entonces cambiaban y quitaban esto. Cuando el hombre tenía relaciones con animales, también hacían esto. Y el sacrificio de niños también tenía un castigo muy, muy fuerte. Otra parte que era muy delicado es la adivinación, la magia, la hechicería, nigromancia, la brujería. Dice la palabra de Dios en Éxodo, la bruja la tienes que matar. O yo veo que en las carreteras hacen lectura de carta, tarot y todo eso. En aquel entonces las leyes eran muy drásticas. En los hechizos, los encantos, el secuestro. Total, son 613 leyes. La gran mayoría de ellas se han torcido o las hemos hecho. Viene Jesús y vivimos bajo la gracia. Y esto es agradable, porque si no todos seríamos muertos. No alcanzaríamos la bendición de Dios. Porque para que Dios bendiga, Dios no puede bendecir algo que esté en pecado. Entonces el pueblo llegaba y hacía sacrificio. Pero hoy la sangre de Cristo como sacrificio nos limpia de todo ese tipo de perversión. Todas estas leyes, todo esto, todo este conjunto, recordemos que viene Grecia y luego de Grecia viene Roma. Y Roma funda una estructura, para mí, creo que fue el imperio más organizado, aún con todas sus perversiones. Fue el imperio más organizado en toda la antigüedad. Ellos hacen de ahí lo que es el derecho romano. Las leyes actuales se rigen en el derecho romano. Tienen que estudiar el derecho romano. Pero el derecho romano surge prácticamente de las leyes mosaicas. Ahora, ¿qué es la diferencia? Que ellos separan los derechos civiles y naturales de la voluntad divina. Ellos separan a Dios. El César era una representación de Dios. Entonces ellos, las leyes o el derecho romano lo aplican a leyes civiles y naturales. El sacerdocio es otra cosa. Los rituales a los dioses es otra cosa. Y por eso se toma más bien el derecho romano en la actualidad. Había emperadores, cónsul, pretores y el Senado. Esto era, y aparte del ejército y todo esto, pero estos eran los que reglamentaban la ley. Un pretor es Herodes Agripa, para que nosotros tengamos una idea. Un pretor era el que tenía, tenía una jurisdicción, sería como un gobernador, como un pequeño gobierno que abarcaba varias provincias. Eso era un pretor. Ahora, todo ciudadano tenía derechos. Toda la gente que vivía tenía derechos. Había libres, colonos y esclavos. ¿Quiénes eran los libres? La gente que estaba libre, que podía andar libre en la calle. Los colonos, los que estaban en un proceso de lograr su libertad. Digamos, lo veríamos ahora en Estados Unidos como los que les dan la ciudadanía, la residencia y luego la ciudadanía, para tener más clara esta idea. Y estaban los esclavos. Hoy todo ha cambiado. En la actualidad, en nuestro mundo, las leyes se han pervertido, las leyes han apostatado, las leyes han torcido sus caminos.
el matrimonio ya no es matrimonio, la familia ya no es familia, y Dios es el que instituye el matrimonio, pero a las leyes actuales ya no les interesa. Y quiero decirte una cosa muy importante: cualquier intento de cambiar la familia, cualquier intento de cambiar el matrimonio es una blasfemia a Dios, es una idolatría hacia otro tipo de actos, es una apostasía, es estar en contra de Dios, es una total y absoluta rebeldía. Dios es el que ha fundado el matrimonio, y del matrimonio se derivan todas las familias de la tierra. Esto es lo principal. Fíjate una cosa, el artículo 16 en Naciones Unidas en el 2003 dice que todas las personas tienen derecho a, sin restricción alguna, a casarse y formar una familia. Y está hablando de la familia, de los hijos, de la procreación. Pero hoy los hombres han pervertido, han corrompido todo esto. Ha cambiado. El enfoque ha cambiado. Hay hombres perversos que están dictando leyes que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de leyes divinas establecidas por Dios. ¿Y sabes qué? Tienen un juicio y no tienen temor de Dios. Dios no puede ser burlado. Esto va a pasar. Cuando la gente empezó a torcer en diferentes lugares, en Roma, en Persia, en Pérgamo, en Grecia, en Egipto, todos aquellos imperios que empezaron a pervertir el principio divino establecido por Dios de la familia, de intimar hombre con mujer, mujer con hombre, de fundar una familia. Hoy las cosas han cambiado. Las leyes se están acelerando de manera perversa. ¿Y sabes qué? Muchas de estas leyes aprovecharon la pandemia, aprovecharon el encierro para ser aprobadas. Cuando nosotros estábamos guardados en la época más tremenda, en mayo, junio, se aprobaron leyes en contra del PIN parental, en contra bueno, a favor de todo esto. Y esto viene, es detrás de de todas estas actividades que son demoníacas, va infiltrando la doctrina de demonios. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, está en contra de toda verdad, influyendo en personas que odian a Dios. La Biblia y el matrimonio como diseño sagrado tienen una bendición y hablan de la justicia, y se instituye en la Biblia como testimonio y en el matrimonio como personas. Y el objetivo de Satán es destruir la familia. Los hijos ya no son de los padres. Los padres están perdidos. El derecho de educar a los hijos ya no es de los padres, ahora los educa el gobierno. Los hijos ya no son de los padres. Esto ya se está diciendo, esto ya está aprobado en leyes. A partir de los 16 años, si un niño está convencido de que no es hombre o de que no es mujer, le cambian el sexo. Y esto con la aprobación, con el apoyo económico, y que no es nada barato, de los gobiernos de diferentes países. Hoy puedes tener sexo sin hijos. También puedes tener hijos sin sexo. Y si el aborto es una molestia, pues puedes dejar de tener hijos. Es como si quisieras una plantita. Puedes tener una plantita, puedes guardar esa plantita. O como si quisieras tener un gatito. Voy a tener un hijo, pero no lo quiero tener yo. ¿O por qué? Porque no puedo, porque soy hombre y no puedo tener hijos. Pero quiero tener un hijo, ¿verdad? Para tener como que a quien cuidar, pero a lo mejor ya
y encargas a los hijos. Esto están tergiversando esto. Y sabes que en la década de los 30, la próxima, ahorita vamos a empezar la época de los 20, finalizando los 20 y entrando los 30, va a ser una generación total de hijos sin padre. Quiero decirte una cosa. Según estadísticas a nivel mundial, el 50% de los hijos nacen sin padres. Son procreados por una mujer, pero muchas veces abandonados o nada más criados por ella o criados por la abuelita. Esto es, o criados por los parientes o dejados o abandonados. Pero hoy están naciendo el 50% de hijos sin padres, donde los padres ya no quieren tener ese compromiso. Dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál tierra? La tierra de los padres que abandonan a sus hijos. Esa es una tierra de maldición, porque los hijos, como dice el Salmo 127, son herencia de Dios. Hay hombres que están rechazando esa herencia. Hay hombres que están abandonando a sus hijos, que no están haciendo caso a las leyes divinas. Y nos preguntamos, ¿por qué estamos así? ¿Qué hicimos? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Yo quiero leerte esta porción de la palabra de Dios, que es muy interesante, y aquí está la respuesta. Porque nosotros, fíjate, la palabra de Dios dice que nosotros somos tierra, fuimos formados de la tierra, de diferentes partes de la tierra. Sacaron zinc, sacaron hierro, sacaron diferentes metales, calcio. Estos somos nosotros. Dice la palabra de Dios: polvo eres y en polvo te convertirás. Nosotros somos ese polvo. Y tenemos nosotros, por lo tanto, la esencia de la tierra y nosotros somos una. Esos minerales somos nosotros. Isaías capítulo 24, a partir del versículo 1, dice como título: el juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como al siervo, así como al amo, como a la criada, como a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como al que da logro, como al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Increíble. El más alto nivel de este virus que hay, el más alto nivel, el más alto porcentaje lo tiene Estados Unidos. Increíble. Él dice: destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, el pacto siempre eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y a sus moradores fueron asolados. Y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hay dos grandes cosas que te quiero decir. Dos grandes perversiones. Dos grandes falsedades en las leyes. Las leyes escritas, dictadas directamente de Dios. Se ha destruido el matrimonio en el afán de la nueva normalidad, en el afán del nuevo orden mundial, en el afán de ser países civilizados. Se ha pervertido
el derecho que Dios dio, el decreto que Dios dijo de formar, de fructificar y multiplicados. Que no me venga con pretextos. Esto es lo que está haciendo. Este es el mal. Y ¿sabes qué? Hasta el día de hoy leía, hay 1,5 millones de muertos sobre este mal, sobre este bicho que hay ahorita. Y en esta fecha, finales de noviembre del 2020, hay 1,5 millones, pon tú, para cuando llegue a otros. Pero ¿sabes qué? Hay 100 millones de abortos. 100 millones. Señor, hemos pecado contra el mundo y contra ti. Hemos torcido 100 veces. Prácticamente 70 años de pandemia, Señor, se han hecho en un año. En un año. Y esto es inadmisible. ¿Sabes qué? En los últimos 20 años, ha habido más abortos de los que jamás hubo en toda la historia, más que en cualquier guerra. Eso ha sido algo terrible. ¿Por qué? Porque han falseado las leyes, porque han dado cabida escuchando doctrinas de demonios, porque han apostatado, han escuchado doctrinas. Y ¿sabes qué? La gente vota por esos partidos. La gente vota. Tenemos como pueblo de Dios que decir, basta a esto. Si tú vas a dar esta ley, si vas a aprobar esta ley contra el matrimonio y contra los niños, yo voy a estar en contra de ti. Esto tenemos. Nosotros somos 1,100 millones de cristianos. Y ahora resulta que hasta el Papa está a favor del matrimonio fuera del orden de Dios. Entonces, si hiciéramos una fuerza, que no lo estoy sugiriendo, seríamos 2,500 millones de habitantes. Pero vamos a quedarnos con los cristianos, con los que nos basamos precisamente en la palabra de Dios y que habla de la familia. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros, Señor, hemos quebrantado el pacto sempiterno, el pacto eterno, Señor, del matrimonio. Se han muerto más de 10 millones, más de 1,000 millones de niños en los últimos 20 años, Señor. Es una cantidad impresionante. ¿Qué dice la palabra de Dios? La culpabilidad del hombre. Porque fíjate, no tienen excusa. Porque la ira, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres que están deteniendo la verdad. Hay hombres que están en poder. Hay hombres que están en la ley. Hay hombres que les dimos el voto y que están deteniendo la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le fue manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pusieron y juraron en la Biblia y han decretado cosas que no convienen, que están en contra de la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que están hechas, de manera que no tienen excusas. No tienen excusas. Hablamos que las leyes no ágidas hablan de derecho, de justicia social. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. No hay un sentido de gratitud. La gente tuerce, la gente lo mismo. Va y hace un ritual de brujería, de hechicería. Y esto no es correcto delante de Dios. Dice, y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hoy muchos presidentes son necios. Su razonamiento está entenebrecido. Están pensando en ególatras, siendo ellos, creyéndose ellos el salvador del pueblo y torciendo todas las leyes divinas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabes qué? Si no quieres seguirme, ahí quédate. Su entendimiento está nublado, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Señor, tú eres bendito desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el uso en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando del uso natural de la mujer, se encendieron y su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Son mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Fíjate, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo practican, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hombres que están en orgías, en perversiones, ¿sabes qué? Que muchos de ellos, yo no me imagino cómo en Estados Unidos se permitió que en las embajadas se pusiera la bandera del orgullo gay. Esto es inaudito. Las mentes están entenebrecidas. Esto cambiaron todo, falsearon las leyes, provocaron a Dios. Durante este periodo, estos últimos 4 años, se cambió esa ley. Ninguna embajada, ninguna, nada. Esto ha sido terrible, en ver en nuestra amada República Mexicana, en Palacio Nacional, en gobierno, en todos lados, dándole derechos ¿a qué? ¿Cuáles derechos? ¿Derechos ir en contra de la ley de Dios? Esto se llama apostasía. Tú puedes ser como quieras, pero no vengas a pervertir a nuestros hijos. Nos han quitado a nuestros hijos, nos han quitado a nuestros nietos, los están infectando, sus mentes están entenebrecidas. Estas gentes que están empoderándose, que están llegando a los altos niveles de autoridad, son los que van a gobernar el mundo. Esto es terrible. Nunca se había derramado tanta sangre inocente. Yo quiero que veas esto. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos la luz, hemos dejado de llevar esta palabra. Dios nos mandó para que fuésemos luz. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A nosotros nos ha iluminado la verdad de Jesús. Nosotros tenemos la verdad y tenemos que llevarla al mundo. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que ores, clames, pidamos perdón, pero también actuemos. No se trata de violencia, de ir a matarlo. No, se trata de ir y presentarles el Evangelio. ¿Y sabes qué? Muchos pastores van a ser encarcelados porque se van a negar a servirle a un Dios perverso, a los dioses de este mundo. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Él. En el nombre de Cristo Jesús estamos viviendo tiempos peligrosos, donde se va a desatar una apostasía terrible y van a falsear las leyes. Están falseando leyes que salen
directamente del infierno. Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Yo te pido, Padre Santo, que perdones nuestra vida, que perdones al pueblo, a tu pueblo. Padre Santo, nos humillamos delante de ti. No queremos aceptar lo que el hombre está poniendo. Transfórmalo, Señor. Hombres que nos están gobernando con mentes perversas, torcidas, con ambiciones, Señor, sin justicia social. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú con ellos. Dales entendimiento, que cambien. Y tú, Señor, úsanos para llevar tu gloria a las naciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.